Hola jefe, buenos días. Muy buenos días. Bueno, para todos, pues buenos días, agradecerles la participación. Le damos la bienvenida a la jefe Diana Quintero, que pues muy amablemente nos acompaña hoy. Vamos a hablar de uno de los procesos asistenciales seguros de la institución. Recuerden que todo esto va ligado al programa de seguridad del paciente, a nuestra política de seguridad institucional. Hoy vamos a hablar del proceso asistencial seguro de prevención de úlceras por presión. Entonces la jefe pues nos va a hacer una presentación muy importante. Vamos a recordar todo el tema de identificación, registro de las úlceras por presión, de las lesiones asociadas a la presión y pues de igual manera la importancia del reporte y del seguimiento en nuestros pacientes. Vamos a hablar y hacer énfasis también en la escala de Brahe, entonces pues la invitación es a que estemos muy pendientes. Por favor, pregunten todas las inquietudes o dudas que tengan. Y pues jefe, nuevamente muchas gracias y bienvenida, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, como ya les estaban diciendo, mi nombre es Diana Quintero, yo soy enfermera, tengo experiencia en UCI, tengo también experiencia en auditoría, por eso me gusta tanto hablar de este tema porque conjuga como todo lo que yo he hecho. ¿No se escucha? ¿Aló? Sentí como que alguien habló. Bueno, entonces se conjuga como todo lo que yo he hecho siempre con mis pacientes y la importancia entonces de identificar estas lesiones que pueden sufrir nuestros pacientes. Entonces, ya nos dijeron, vamos a hablar de lesiones por presión. De pronto las personas que tienen encendido el micrófono les pido el favor de que lo pongan en mute para que los compañeritos que están prestando atención puedan escuchar bien. Entonces, estábamos hablando, listo, nuestros pacientes sufren lesiones por presión, las tratamos de identificar siempre, siempre estamos buscando de que nuestros pacientes no sufran estas lesiones y todos los programas y todos los planes que hacemos en la institución y a nivel de las unidades asistenciales van encaminados a esto, ¿cierto? Pero a veces se nos olvidan los cuidados, a veces no sabemos identificar muy bien qué es una lesión por presión y qué es otra lesión distinta, pero que también se da durante la estancia hospitalaria. Y también, muy importante, la escala de Braden como un instrumento que nos permite evaluar y establecer cuál es el riesgo que tiene el paciente. Si yo desde un principio sé cuál es ese riesgo, entonces voy a ser capaz de intervenirlo muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Entonces, si tienen algo que aportar, si tienen que hacer alguna pregunta, tranquilos, pueden encender el micrófono y la pueden hacer porque si la escriben en el chat no me da para mirarlo mientras estoy dando la presentación, entonces tranquilos, lo pueden hacer. Entonces, primero, ¿qué quiero que hagan? Entonces, vamos a mirar unas foticos. Son como 3 o 4 foticos que les voy a mostrar. En esta no se identifica muy bien, pero miren, es como toda el área glútea del paciente y vemos muchísimo eritema y al parecer ya hay esfacelación entonces de la piel. Quiero que miren esta. En esta sí se ve muy claramente un paciente, es como el área sacra con el área glútea, interglútea. Vemos que hay sangrado, hay pérdida de la integridad de la piel. Miren que se ve muy, muy bien que hay pérdida de la integridad de la piel. También puedo ver como unas zonas muy marmóreas, como decir así moraditas, que me pueden decir, hey, esto puede ser una lesión por presión. Quizás podría ser. Entonces yo a veces puedo tender a confundir una lesión como estas, que probablemente es dada por la humedad, con una lesión por presión a nivel de la zona sacra. Pero se pueden dar las dos lesiones al mismo tiempo. Claro que sí. Yo puedo tener un paciente que tenga diarrea y ese mismo paciente es difícil movilizarlo, no permite los cambios de posición o quizás el personal que estuvo ese día no fue tan juicioso y el paciente nos puede hacer entonces una lesión por humedad y una lesión por presión. Vean acá, alguien que me quiera decir qué creen que es esa lesión porque se le presentó a ese paciente. ¿Por dispositivos médicos puede ser? Podría ser por dispositivo médico, ¿cierto? Porque uno le ve como esa forma tan lineal, podría ser. Pero en este caso, muy bueno su aporte,
pero en este caso es una lesión por fricción y ahorita les voy a contar por qué es esta lesión tan común cuando no movilizamos de la manera adecuada a los pacientes. Esta sí es una lesión por dispositivo. Ahí se ve el equipo de infusión patentico, ahí. Claramente este paciente se quedó apoyado sobre el equipo de infusión y miren, yo aquí me imagino todo. Yo trato como de poner el caso clínico, es un paciente de pronto anciano, tuvo bastante edema, de pronto no se puede mover mucho, o quizás está en la UCI, está sedado, está intubado y quedó sobre el equipo de infusión. Entonces uno dice, se talló, ¿cierto? Es una palabra que de pronto a veces utilizamos mucho, pero esto es una lesión por presión asociada a dispositivo. Y ahí uno dice, puede ser una zonita de presión nada más, o puede ser una lesión por presión categoría 1, pero cuando ya se presenta este enrojecimiento, significa que a nivel microscópico, o sea, en esas celulitas, ya empezó a haber un daño, ya empezó a haber una inflamación. Y si yo no me percato de esto rápidamente, el paciente fácilmente ahí puede hacer una lesión, una herida, y con las consecuencias que se puedan presentar. Miren esta también, una lesión a nivel de la zona sacra. Yo veo que hay como algo de esfacelación, como que hubo pérdida de la integridad de la piel. Veo que está impregnado de materia fecal, o sea que yo digo, este paciente tiene diarrea. Pero en el centro veo una lesión como de unos bordes muy regulares. Miren que se ve más bien como redondita y con un tejido necrótico feo, ya miren muy oscurecido acá en el centro. ¿Y esto qué me dice? Este paciente entonces hizo una lesión por presión. Entonces, cuando son estas lesiones así, yo tengo que tratar de identificar todas las causas. Entonces, ¿qué lesiones pueden sufrir nuestros pacientes? Bueno, yo ya aquí se las traigo. Vamos a empezar. Vamos a dejar de últimas las lesiones por presión y les voy a hablar de estas lesioncitas que a veces son muy olvidadas, a veces las damos por sentadas, pensamos que así como el paciente está en la unidad puede sufrir eso, pero ninguna lesión que sufra el paciente durante la estancia, durante nuestros cuidados, debería ser normal, ¿cierto? Nuestros pacientes deberían salir íntegros lo más que se pueda, ¿cierto? Muchas veces pues no salen así por su condición de base, pero el paciente no debería salir con una lesión por fricción, el paciente no debería salir con una dermatitis asociada a la incontinencia, eso no es normal. Entonces, las lesiones por fricción, y quiero que vean la fotico, esta primera fotico que se las acabo de mostrar. ¿Cuándo se presentan estos? Yo sé que en este momento estamos reunidos personal de diferentes áreas de la institución, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros y demás, entonces no quiero entrar como en palabras demasiado muy técnicas, pero sí les quiero como hacer, ambientar como la escena y mostrarles cuáles son los cuidados. Entonces, muchas veces yo tengo mi paciente y yo lo tengo que movilizar en la cama. Y el paciente es grande, está pesado, está muy edematizado y a pesar de que yo voy a utilizar la sábana de movimiento, no la organicé bien, la dejé de pronto muy abajo en la espalda del paciente y yo lo que tuve que hacer fue arrastrar el paciente. La sábana de movimiento cumple dos funciones. Una, para mí como personal de enfermería, poder movilizar ese paciente con facilidad y yo no me lesione. Pero también la otra función es hacer que mi paciente lo podamos mover y tampoco se lesione. Si yo no pongo bien esa sábana de movimiento y arrastro el paciente, ¿qué va a pasar? La piel va a hacer una fuerza paralela contra la cama. Entonces ahí hay una fuerza paralela y adicionalmente hay un aumento de temperatura. Y en esos pacientes las vemos así, muy lineales. Puede pasar también, es que lo íbamos a pasar de la camilla a la cama, de la cama a la camilla, lo llevamos al tomógrafo, cualquier escena de estas y lo tuvimos que arrastrar. Cuando volvimos a movilizar el paciente le encontramos unas lesioncitas así como estas, digamos en la espalda. Esa es una lesión por fricción. Pero las lesiones por fricción no solamente se quedan en estas rayitas, en estas lineecitas. Una lesión por fricción puede avanzar mucho más. Puede hacer ampolla, puede hacer flictena o esta se puede reventar, ¿sí? Se puede drenar sola o la fricción fue tan fuerte que de una vez se esfaceló el paciente, perdió la integridad de su piel y encontramos entonces una herida. Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto? Muchas veces nuestros pacientes son muy delgados
y pasó esta situación, no solamente porque los movimos, a veces están muy agitados en la cama, se mueven con brusquedad y a nivel entonces de los omóplatos podemos encontrar estas lesiones y también a nivel de la zona sacra. Entonces uno piensa, ay, eso será una lesión por presión. Tengo que identificar muy bien la causa, evaluar muy bien el paciente, evaluar cuáles son esos cuidados que le estoy brindando y ahí sí poder definir, ¿es por fricción o es una zona de presión? Listo. Lesiones asociadas a la humedad, muchísimas, y son muy, muy comunes en nuestros pacientes. Empezamos con la dermatitis asociada a la incontinencia. La dermatitis asociada a la incontinencia yo creo que es de lo más común que podemos ver en las instituciones. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes de pronto tienen una incontinencia, como su nombre lo indica, o es el paciente que tenemos en cuidado intensivo o está en estupor y definitivamente no logra controlar, o hay el paciente que, no sé, le tuvieron que hacer alguna preparación para una colonoscopia y quedó con diarreíta. Entonces, ¿esto qué me empieza a generar? Un daño a nivel de estos tejidos más superficiales de la piel. Entonces, si el paciente está despierto, le dice a uno, me arde. Ay, no, me arde mucho, me está doliendo, estoy como quemado, ¿cierto? Y cuando miramos el paciente, efectivamente vemos un enrojecimiento. A veces simplemente lo vemos como de una forma rosadita. Y uno dice, ay, el paciente se está quemando. Muchas veces lo decimos ahí. El paciente está haciendo una dermatitis por incontinencia, también la llamamos una dermatitis amoniacal o también le pueden decir pañalitis. El nombre pues que nosotros como personal de enfermería le decimos es una dermatitis asociada a la incontinencia. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Por ejemplo, con esta, tratar de mantener al paciente lo más seco que se pueda. A veces definitivamente no se puede. El paciente está con muchísimas deposiciones líquidas, pero si se le puede cambiar el pañal constantemente, hagámoslo. Si se le puede decir a la familia que le lleven una crema con óxido de zinc, hagámoslo también porque con eso vamos a proteger entonces la piel. No sé por qué alguien me tumbó la presentación y está presentando. ¿De quién será ese celular que se ve ahí? Discúlpenme, pero no sé qué pasó. Alguien empezó a presentar la pantalla del celular. Bueno, entonces estábamos hablando de las lesiones asociadas a la humedad, hablamos de la dermatitis asociada a la incontinencia, ya sabemos que todas las lesiones que estén asociadas con la humedad, lo que yo puedo hacer o lo que me queda por hacer por ese paciente es mantener toda esa zona seca. Pero no solamente tenemos dermatitis asociada a la incontinencia, muchas veces tenemos Buenos otro días. tipo de dermatitis. Hola, No se ve la imagen. no se ve nada. No, sí se ve. Sí, Sí, sí se de está viendo. pronto, En el de Zoom. pronto la... Bueno, yo no sé qué puede estar pasando, yo estoy presentando, de pronto las personas que no se les ve, de pronto es el internet, si de pronto se salen y vuelven a ingresar. O me dicen si definitivamente nadie la ve y yo me salgo y vuelvo a ingresar. Sí, sí se ve. Sí, Doc, sí se ve. Sí se ve, sí Sí se se ve. ve. Ah, bueno, perfecto, Se me va a muchísimas salir yo. gracias. Sí Listo. se ve. Perfecto. Entonces, las lesiones por humedad, hablábamos de la dermatitis asociada a la incontinencia. Entonces, ya les conté qué cuidados debemos tener, mantener la zona seca, tratar de utilizar cremas de barrera como por ejemplo el óxido de zinc. Pero ¿por qué soy tan específica hablando de las lesiones por humedad? Es que una lesión por humedad, como les estaba mostrando ahora en las fotos, me puede agravar o me puede llevar al paciente a hacer una lesión por presión. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿De qué estás hablando? Pues resulta que si yo tengo mi paciente con toda su zona glútea y zona sacra, con este enrojecimiento que ya me está indicando que todo ese tejido está inflamado y el paciente de pronto no se mueve, al paciente no le hacemos los cambios de posición, permanece muy quieto, pues estos tejidos ya están lesionados
y una presión allí constante por poquito tiempo me puede generar una lesión por presión. Y ya no solamente una categoría 1, que ahorita les hablo de las categorías, sino una categoría más avanzada, 2, 3 o 4, que ya son heridas entonces abiertas e inclusive profundas. Entonces, por eso es tan importante mantener esa humedad alejada de la piel del paciente. Entonces les contaba también, pero es que no son solamente la dermatitis, no es por incontinencia, no, hay otras cosas. El paciente que suda mucho, está diaforético, está en hospitalización y es un paciente que, no sé, tuvo un TEC y quedan así como muy diaforéticos. O el paciente simplemente tenía mucha fiebre, ha tenido muchos episodios febriles y se le aplican los medicamentos y el paciente empieza diaforético, 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 uno le cambia la bata, uno le cambia la pijama, uno le cambia las sábanas y permanece muy, muy húmedo. Pues resulta que en estas zonas como el cuello, como a nivel de las axilas, a nivel de todos los pliegues, allí no alcanzamos de pronto a secar muy bien al paciente o a pesar de que lo secamos, el paciente sigue con diaforesis. ¿Y esto qué va a hacer? Que haya un desequilibrio ahí a nivel de la piel. Entonces aumenta el calor, aumenta la humedad y que entonces empieza a pasar allí una proliferación de los microorganismos. Recordemos que en nuestra piel tenemos muchísimos microorganismos, millones y millones de bacterias que viven con nosotros y son normales. Pero ojo, ellas no desaprovechan las oportunidades que uno le da. Entonces a nuestros pacientes, ¿qué les da? El hongo, la micosis. Entonces, es el paciente que vemos que si está despierto, lo vemos rascando. ¿Cuánto vale? No sabe todavía. De pronto, la persona que tiene el micrófono encendido. No sabe cuánto vale. La persona que tiene el micrófono encendido, por favor, te pido que lo silencie. Lo de él, pues lo de él. Nosotros la con nosotros, o sea, yo lo pago, pero de parte suya, feliz mía. El de ayuda. Por eso, y la parte. Como risa. Hola, compañerita. Bueno, creo que ya lo apagó. Entonces, ¿qué encontramos en estos pacientes? Que entonces empezamos a ver como un rash, como un brotecito, el paciente si puede se rasca, nos cuenta, es que me pica. Entonces nosotros hablamos con el médico, le decimos, doctor, es que mire, tiene un brote, está pruriginoso y normalmente el médico ¿qué hace? Manda una crema, por ejemplo, de hidrocortisona con clotrimazol, ¿cierto? Ya sabiendo desde un principio que probablemente lo que tiene el paciente allí es un desequilibrio de esa flora que hay en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se aumentó la humedad y se aumentó la temperatura. También hay otro tipo de dermatitis por humedad alrededor de las lesiones, una ostomía o, por ejemplo, una herida. ¿Por qué? Porque el drenaje de estas lesiones es irritativo para la piel. No es normal, o sea, no es normal que yo tenga una herida abdominal y que la piel alrededor de esa herida abdominal esté constantemente húmeda. Eso no es lo normal en nuestro organismo. Esa piel no va a ser capaz de tolerar ese exudado. Entonces, si el paciente tiene la herida y hay que hacerle curaciones, hagámoslas. Cambiamos los apósitos externos a necesidad del paciente. No solamente porque en el CARDES dice curación cada 24 horas, entonces yo ya no le hago más porque dice 24 horas. Cambiemos esos apósitos externos. Si de pronto en la parte interna tiene apósitos de alta tecnología, no hay necesidad de cambiarlos, pero todos esos externos que son los que nos absorben la humedad, si están demasiado húmedos, cambiémoslo. ¿Por qué? Porque se nos irrita alrededor. Y si yo tengo una piel irritada, esa epidermis, que es la parte más externa de la piel, está irritada, la herida no va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque esas celulitas están inflamadas, no son capaces de multiplicarse, entonces el paciente permanece con la herida ahí, pero ¿qué pasa? Está muy exudativa y yo no le estoy haciendo cambios constantes de los apósitos. Eso es muy importante. Alrededor de las ostomías también. Traqueostomía, ¿qué encontramos allí? Sale saliva, salen moquitos, o de pronto le iniciaron la nutrición y no era el momento y también le sale nutrición, mantengámoslo seco. Alrededor de un estoma, en la parte inferior del intestino, de todo el sistema digestivo, ¿qué sale? Materia fecal, material intestinal. Esto es muy irritativo para la piel y si yo no pongo una buena barrera, si yo no la recorto de manera adecuada, el paciente se nos va a irritar y se nos va a lesionar y va a ser un problema.
Listo, entonces eso es muy importante también saberlo. Las lesiones por adhesivos o MARSI, si ustedes buscan en internet, van a encontrar también estas siglas en inglés, que es muy sencillo, nos pasa quizás a diario con los pacientes, que le pusimos una película transparente para cubrir un catéter, le pusimos un micropore, un esparadrapo, los electrodos también son adhesivos y hay pieles bastante sensibles, los adhesivos son muy fuertes. Normalmente la mayoría de los apósitos y demás dispositivos que necesitan adhesivos tienen una sustancia química que se llama acrilato y el acrilato es muy fuerte. ¿Y qué hace el acrilato? Penetra la primera capa de la piel y queda muy, muy fijo, por eso no se mueve tan fácil, por eso si yo lo quito, él ya no vuelve a pegar, ya lo perdí, tengo que volver a poner otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces las pieles se irritan por esa sustancia química, entonces el paciente me puede hacer un brotecito. A veces decimos, ay, el paciente es alérgico al microporo, no se le puede volver a poner microporo, o es alérgico a esas películas transparentes, no, ya no se le va a poder poner. Quizás no es eso, quizás es que hizo una irritación por esa sustancia de ese adhesivo, porque entonces encontramos ese brotecito o ese enrojecimiento alrededor y debajo de esa película transparente, de esa cinta. Tenemos que estar vigilando. ¿Por qué? Porque me pueden hacer ampollitas o puede ser un paciente anciano que tiene la piel tan frágil y al momento en el cual yo lo retiro, se me vino la piel. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Encontramos un desgarro cutáneo. Miren, acá también se los traigo. Y quiero que miren acá estos dos tipos de desgarros cutáneos. En la fotico de la izquierda vemos un desgarro pequeño. Vean, los desgarros cutáneos son un problema. Inclusive a nivel mundial hay un panel que lo que hace es estudiar este tipo de lesiones y tratar de buscar estrategias para prevenirlos. Es un problema grande de salud pública que se viene presentando y que antes no se le prestaba tanta atención, pero ahora sí se le presta mucha atención. ¿Y por qué llegó a esto? Miren muchachos, yo les cuento una historia de un paciente que yo tuve, un paciente anciano. Ese paciente estaba, les cuento todo el cuento, el paciente estaba anticoagulado porque llegó con un tromboembolismo pulmonar. Tocó ponerle la anticoagulación. Y la auxiliar de enfermería que estaba con el paciente fue a cambiarle el catéter y le retiró el apósito, pues no es este paciente, pero más o menos quedó así, le retiró el apósito sin ningún cuidado, sin sostener bien la piel, sin tratar de quitar la puntica primero para sostener la piel y empezar a alar de una manera paralela a la piel y no como se ve aquí perpendicular, que mire que es como si estuviera jalando hacia uno y el paciente se esfaceló totalmente. Y como estaba anticoagulado, ese paciente sangró y sangró, tocó transfundirlo, inclusive ese paciente lo tuvieron que llevar a cirugía, a hacerle un colgajo. Entonces, ¿qué pasa acá? Son costos para la institución, son costos a nivel de dinero y a nivel de la parte emocional y social de los pacientes. Entonces, miren que realmente sí es un problema y sí le debemos prestar mucha atención. Y si yo voy y hablo que ahora nos están diciendo el reporte, el registro, esto se tiene que reportar y esto significa entonces que algo está sucediendo mal en mi institución, algo se está haciendo mal en mi unidad asistencial. Porque si llegué a un punto de estos donde tengo un desgarro tan grande, pueden presentarse pequeños, sí, claro, y pieles demasiado frágiles, pero un desgarro tan grande significa que algo estamos haciendo mal con los cuidados que le estamos brindando a los pacientes. Entonces, por eso es que se los traigo. Y ahora sí, las lesiones por presión. Miren todo lo que les hablé antes de decirle que es una lesión por presión. Una lesión por presión es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes van y buscan a nivel de la literatura, inclusive se meten a la página del Ministerio de Salud aquí en Colombia, uno de los puntos importantes a nivel de habilitación e inclusive de acreditación es la seguridad del paciente. Y cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de lesiones por presión y de otro tipo de lesiones, por ejemplo, caídas, daños asociados a un medicamento pues, que se puso mal o una cirugía en un lugar inadecuado. Todo eso es seguridad del paciente, pero aquí estamos hablando de lesiones por presión. Y a las instituciones nos exigen unos indicadores. Nunca la institución les va a exigir que sean 0 lesiones por presión, porque hay pacientes que a pesar de todos los cuidados que se les brindan,
por su condición de base, pueden hacer la lesión por presión. Pero si hay un punto mínimo y un punto máximo hasta donde podemos llegar, que realmente sí es muy bajito. No es cero, pero sí es muy bajito. Entonces, por eso las instituciones buscan tanto estrategias para prevenir esas lesiones. Buscan tanto formarlos a ustedes para prevenirlo. ¿Por qué? Porque entonces nos daña el indicador, nos expone como institución, nos está diciendo que estamos haciendo algo mal con el paciente, con los pacientes, que estamos brindando mal los cuidados y que tenemos que hacer planes de mejoramiento. Por eso las instituciones, en este caso su institución, es tan insistente. Hola. Bueno, pensé que me estaban hablando a mí. Y las lesiones mixtas es el conjunto de todas estas, ¿cierto? Entonces yo les mostraba ahora, quiero que vean esta. Esta es una lesión mixta. ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente que tiene una lesión por humedad, mírenla. Este enrojecimiento es una lesión por humedad, pero aquí en el centro tengo una lesión por presión. Entonces, ¿qué pasa con las lesiones mixtas? Yo tengo que intervenir las dos lesiones, las dos causas, perdón. Sí, yo no puedo entonces decir que es que yo movilizo el paciente constantemente, pero que no le cambio el pañal, sí, o que no busco hablar con el médico y decirle, doctor, tiene muchas deposiciones diarreicas, no sabemos qué pasa, no sabemos si es la nutrición o ese medicamento que le están dando, ¿cierto? Si yo no intervengo las dos causas, pues el paciente nunca va a mejorar, no va a tener más lesiones allí, más lesión por presión, por ejemplo, pero va a seguir con su lesión por humedad, entonces esta lesión por presión no va a mejorar como tal. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, señora, ahí le estamos viendo. Sí, señora. Bueno, entonces, las úlceras por presión y las úlceras por cisaña. Quizás ustedes hayan llegado a escuchar esta palabra cisaña, ¿sí? Pues yo quiero que alguno de ustedes o varios de ustedes me digan qué es una úlcera por presión, que me expliquen en sus palabras qué es. Es la laceración que se hace por un tiempo, está un paciente acostado en tiempo prolongado, en un solo sitio, en una sola posición, donde no hay irrigación sanguínea adecuada. Sí, muy bien. Exactamente, muy bien ese aporte. ¿Y qué es importante decir acá? Las lesiones por presión no solamente se dan porque el paciente se quedó en esa posición y se da ahí a nivel del huesito que tenía expuesto. Las lesiones por presión también se dan por los dispositivos. Cuando nosotros evaluamos y miramos las guías internacionales de prevención de lesiones por presión y empezamos a mirar de hace muchos años hacia acá, hace muchos años hablábamos de lesiones por decúbito, hace rato. Ya después empezamos a hablar de úlceras por presión, pero uno decía, no, esas úlceras por presión es solamente donde está el huesito expuesto del paciente. Entonces hablábamos de la sacra, occipital en los niños más que todo, los codos, los talones, pero no hablábamos de nada más. Hace un tiempo para acá se empezó a hablar de las lesiones por dispositivos, porque es que resulta que el paciente está expuesto a un dispositivo desde que llega a la institución. ¿Cuántos de nuestros pacientes entran a la institución y se quedan sin catéter? Será uno de muchos, porque normalmente uno dice, no, yo no lo voy a dejar sin catéter. Ay, no, donde pase algo, no, yo mejor le dejo un catéter así sea. El paciente en el catéter donde le dejamos el bioconector, el PRN, el tapón, allí me puede hacer una lesión por presión. Y la película transparente o el microporo hacerme una lesión por adhesivos. Bien, vemos a esta señora aquí, tiene una mascarita. Esto es una máscara de ventilación no invasiva que se usa mucho en cuidado intensivo, pues eso está supremamente ajustado a la cara porque es una presión constante que se da y no podemos perder, no podemos tener fuga por ninguna parte de la máscara, entonces es muy ajustado. Entonces imaginémonos esto, nos vamos a imaginar nosotros ahí que tenemos esa máscara 6 horas seguidas apretándome la cara, no,
No es capaz nuestra piel de tolerar eso y tenemos que buscar las estrategias para prevenir esas lesiones por presión. Miren acá, una lesión a nivel de la piernita del paciente por la sonda vesical, allí se ve totalmente marcada. Y uno dice, ay, está tallado, pero es que ese tallado, como lo llamamos de manera coloquial, es una lesión por presión o una zona de presión que ya está teniendo allí el paciente. Y es muy importante lo que decía la compañera, no hay irrigación sanguínea. Exactamente es eso. Entonces quiero que vean esta imagen. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a presentarse una obstrucción en el flujo sanguíneo, en la piel y en estos tejidos más superficiales que tenemos vasos sanguíneos y unos más pequeñitos que son unos capilares. Y esos capilares son tan pequeñitos que la presión sanguínea es muy bajita, puede ser más o menos 12 a 17 milímetros de mercurio. Miren que es muy poquito comparado con un 120 que podemos tener de sistólica en el bracito cuando nos la toman. Entonces, cualquier cosa va a vencer esos 17 milímetros de mercurio que hay en la piel. Por lo tanto, no está llegando la irrigación sanguínea que necesita ese tejido. Al no llegar la irrigación sanguínea, no está llegando ni el oxígeno ni los nutrientes. Entonces, esas células, ¿de qué se van a alimentar si no le está llegando absolutamente nada? Y les pongo un ejemplo. Ya llevamos aquí media hora sentados. Alguno de ustedes ya le empezó a doler la nalga. Entonces uno como que uno ni siquiera se da cuenta a veces, uno se gira, saca la caderita para un lado o estaba con la pierna cruzada y la descruzó porque le empezó como a arder. Eso se nos olvida, o sea, simplemente lo hacemos mecánico, pero si nos damos cuenta es un ardorcito. Bueno, eso le pasa a nuestros pacientes. Y ese ardorcito, ¿qué es? Hubo tanta presión que no hubo irrigación sanguínea allí en ese punto y el ardorcito nos está indicando, hey, por favor, muévase que aquí algo está pasando y uno se mueve. Nuestros pacientes no lo pueden hacer porque están enfermitos, porque no se pueden movilizar, porque tienen una parálisis, porque están en la UCI, porque están estuporosos. Cantidad de razones por las cuales el paciente no se puede movilizar. Entonces, ¿qué empieza allí? Empieza entonces a haber un deterioro y una muerte de esas células sanguíneas y al haber una muerte de esas células sanguíneas se empieza a presentar una herida. Pero ojo, eso no pasa de un día para otro. No es que mi paciente hoy estaba súper bien de la piel y mañana tiene una lesión por presión categoría 4. Nunca jamás. Es supremamente difícil que eso pase, pero ojo, también puede pasar que tenga una lesión por presión categoría 1 o categoría 2, que les voy a indicar entonces cuáles son esas categorías. Entonces quiero que vean aquí los muñequitos que les traigo. Entonces uno ve el hueso que hace presión, esta es la que conocemos normalmente, que hace presión sobre el capilarcito y esta es la superficie de la cama o la silla o el dispositivo médico también y también me hace una presión desde la contraparte entonces de la prominencia ósea. ¿Qué pasa ahí? Se murieron todas estas celulitas que hay aquí y se empieza a presentar una lesión. Ay, pero Diana, tú estabas hablando también de algo de cizalla. Claro, entonces la cizalla también es un tipo de presión, pero que se da con un mecanismo de acción un poquito diferente. Entonces, el muñequito de arriba, donde dice cizalla, este es un paciente, nos lo vamos a imaginar. Es un paciente que está acostado, yo lo organicé muy bien, cambié tendidos, estaba la piel resequita, entonces le apliqué un poquito de crema, le puse los apósitos hidrocelulares que ya les voy a comentar ahora, quedó súper bien, pero cuando yo le elevé la cama al paciente, el paciente casi no tiene fuerza y él como que se resbala un poquito. Y cada vez que yo salgo y vuelvo a la hora a monitorizar el paciente o a preguntarle cómo va o lo que sea, yo lo veo resbalado en la cama. Lo volvemos a subir y eso es, se resbala y digamos, don Pepito no es capaz de subirse porque él no tiene fuerza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, el cuerpo tiene un peso y pesamos bastante, tiene un peso y esto me empieza a generar una presión a nivel de los tejidos, soportando este peso del cuerpo. Y la cama o la silla, por ejemplo, me va a hacer una resistencia. Esa resistencia es una fuerza hacia arriba. Entonces miren que es unas fuerzas paralelas y en la presión lo que vemos es unas fuerzas perpendiculares. Pero igualmente pasa lo mismo en el tejido. Empieza a haber falta de circulación sanguínea, muerte celular y una herida. ¿Qué pasa con la cizalla?
La cizalla nos puede generar más fácilmente lesiones por presión, por ejemplo, a nivel sacro, sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque es una lesión que empieza muy desde lo profundo. Entonces, quiero que nunca se les vaya a olvidar esto. Es el paciente que cada vez que vamos, don Pepito, cada vez que vamos se resbala. Está resbalado y yo bien lo subo, pero yo no busco estrategias para que no se resbale. Y mañana llegamos a hacer turno noche y lo movilizamos y le vemos como una equimosis ahí a nivel sacro. Y uno dice, ay, ¿qué le pasó a don Pepito? ¿Sería que se cayó? ¿O sería que se golpeó? No, pero nadie dijo nada. Pasado mañana volvimos a hacer el corrido y el paciente ya tiene una lesión por presión grande ahí a nivel sacro. Eso no pasó de un día para otro, sino que la herida yo la veo de un día para otro. Pero esa lesión ya se venía presentando de hace días, que el paciente se venía resbalando, y yo no busqué, o todos los que habíamos en esos turnos, no buscamos las estrategias para que el paciente no se resbalara. Por ejemplo, unas almohadas que me hagan aquí como una cuña o un apoyo para que el paciente no se resbale. Todas las cosas que nosotros sabemos en cuanto a los cuidados del paciente. Entonces, como les estaba diciendo, no es una lesión que se presentó de un día para otro, sino que yo ya vi cuando la lesión estaba en la parte más externa. Pero yo desde un principio puedo evaluar, ay no, don Pepito se está resbalando tanto, él me va a hacer una lesión por presión a nivel sacro. Yo creo que yo más bien lo voy a manejar laterales, yo me voy a conseguir unos cojines, le voy a decir a la familia que traiga más cojines, no sé, cómo la institución lo tenga instaurado, pero buscar entonces que mi paciente no se vaya a lesionar. Entonces, como la idea acá es hablar acerca de la prevención, yo les voy a comentar cuáles son las lesiones por presión que hay, pero les voy a mostrar solamente la categoría 1, porque cuando hablamos de prevención no podemos pasar de esta categoría. Entonces, ustedes, alguien que me quiera contar cómo categorizan las lesiones por presión. Me lo pueden decir a grandes rasgos. Si ustedes tienen que hacer un reporte, si ustedes tienen que hacer algún reporte de una lesión por presión y cuando hacen el reporte les dice categoría de la lesión, ¿ustedes en qué se basan para categorizarla? La escala. En la escala, ¿en cuál escala? En la escala de Braden. Braden. Sí, la escala de Braden, recordemos que es un instrumento que nos dice cuál es el riesgo que tiene el paciente, pero no nos dice cuáles son las categorías de las lesiones en los pacientes. Entonces, como les ponía el ejemplo, me llegó doña Rosa y doña Rosa tiene desde la casa una herida en la región sacra que se le ve el tejido celular subcutáneo, que es la grasita. Y me cuenta la familia que es porque ella es muy inmóvil, ella casi no se mueve, es muy difícil, a ella no le gusta que la muevan. Entonces ustedes, como el paciente ingresó con esa úlcera, hay que hacer un reporte de incidente de que el paciente llegó con la lesión por presión. ¿Qué categoría le ponen o qué estadio le ponen? Bueno, muchachos, eso es muy importante saberlo. Entonces, las lesiones por presión tienen varias categorías. Principalmente hablamos de 4, pero hay otras 2 adicionales que se las voy a comentar. Entonces, la lesión por presión categoría 1, que es esta que les estoy mostrando acá, donde yo veo un enrojecimiento. ¿Sí? Yo ya identifiqué que es asociado a la presión, por ejemplo. ¿Cómo? Que apenas está iniciando. Apenas está iniciando, exactamente. Pero hay enrojecimiento. Y cuando yo le paso el dedito fuertecito, como cuando miramos el llenado capilar, yo le paso el dedito fuerte, el paciente no, esa herida no blanquea, se queda roja.
Entonces, ¿por qué se queda roja? A nivel microscópico, como yo les estaba contando ahora, esas celulitas están sufriendo, están inflamadas, están como colapsadas, no está llegando bien la sangre y por eso es el enrojecimiento y por eso no blanquea. Entonces, ¿qué pasa? Allí todavía estamos empezando, todavía lo podemos atajar. Quiero que vean esta siguiente imagen que les quiero mostrar. Entonces, todavía lo puedo atajar, todavía puedo decir, puedo aplicar todos los cuidados para que mi paciente no se lesione. Ya tiene una lesión por presión categoría 1, pero de aquí no lo voy a dejar pasar. Entonces, cambios de posición, aplicación de los apósitos hidrocelulares, está muy reseco, entonces la aplicación de la crema, tantas cosas que podemos hacer por los pacientes, los colchones de espuma, los colchones de aire alternante, los posicionadores, muchísimas cosas. Pero a veces nos podemos confundir con el eritema o el enrojecimiento que sí blanquea. Entonces, ¿qué pasa con el que sí blanquea? A ese no le podemos decir lesión por presión categoría 1. A ese le vamos a decir una zona de presión sin daño. O sea, ¿por qué? Porque si blanquea significa que la circulación sanguínea ahí todavía no se ha colapsado. ¿Sí? Simplemente está rojito, como el ejemplo que yo les ponía ahora, estamos sentados con la piernita cruzada, me empieza a arder, descruzo la pierna y me queda el rojito ahí. Uy, ese rojito me dura un rato, pero a las horas ya no tengo el rojito, esa era una zona de presión. Cuando ya no palidece, entonces lo llamamos lesión por presión categoría 1. Muchachos, vuelvo y les repito, hasta aquí voy a permitir que me llegue el paciente. Y en un momento vamos a estar tan entrenados y vamos a ser tan juiciosos que ni siquiera vamos a dejar que la mayoría de nuestros pacientes ni siquiera lleguen a este punto. Pero sí puede pasar, ¿cierto? Porque todavía no identificamos el riesgo, porque no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta del dispositivo que tenía, pero todavía lo podemos atajar. Pero entonces, hay todavía otras 5 categorías que ojalá no le pasen a nuestros pacientes, pero sí pasan. Hay una categoría 2 que me quiero devolver acá a mostrarles este dibujito. No la fotico, sino el dibujito. Entonces, en el dibujito vemos que es una categoría 1 y en la parte más externa de la piel hay enrojecimiento. Esta parte más externa se llama epidermis. La categoría 2, ¿qué es? Ya hay pérdida de la integridad de la piel. Y pérdida de la integridad de la piel incluye la ampolla. Así la ampolla o la flictena no estén reventadas. Eso ya es una categoría 2. ¿Por qué? Porque esta epidermis se despegó o se separó de la dermis. Ya hay un daño. No se ha reventado la ampolla, no se drenó, pero ya hay un daño. Ah, ya se reventó. Categoría 2. Categoría 3, ¿cuál es? El ejemplo que les estaba contando ahora de doña Rosa. La señora que me llegó a la unidad, de la casa, de Pocosa, la paciente no se mueve en la casa y yo le veo en la zona sacra una herida, evidentemente sabemos que es una lesión por presión y en el fondo yo le veo es este tejido celular subcutáneo, el tejido amarillito que parece grasita, ese es el tejido celular subcutáneo, ya eso lo llamamos categoría 3. Y cuando yo veo un huesito, cuando yo veo el tendón, cuando yo logro ver un ligamento, sí, yo ya ahí voy a decir que es una categoría 4. Imagínense, esa es una lesión bastante profunda. Para que un paciente llegue a ese punto significa que lleva muchísimos días con la zona de presión, para que llegue entonces a tener una categoría 4. Hay otras 2 categorías adicionales que me voy a devolver. Esta es una categoría inclasificable. ¿Por qué inclasificable? Porque yo no logro verle el fondo a la herida. Yo lo que veo es un tejido necrótico como feo, como amarilloso, como negruzco, pero yo en el fondo no logro ver la profundidad de esa lesión. Yo la voy a llamar inclasificable. Y no tengo como tal un ejemplo, pero quiero que vean este moradito que yo les estaba mostrando ahora, esta zonita que se ve aquí moradita, así se presentan las lesiones por cizalla que les estaba contando del dibujito de la lesión por cizalla. Empezamos a ver un moradito, como una equimosis. Y ya cuando estoy viendo la equimosis, imaginémonos de una que en el fondo hay una lesión grande.
que yo tengo que cambiarle de posición al paciente, que lo tengo que lateralizar, que no lo puedo manejar en supino, porque si sigue la presión allí, se me va a abrir una herida y esa sí va a pasar de la integridad de la piel a una categoría 3 o 4, pero porque ya lleva muchos días con esa zona de presión. Listo. Entonces, esta es la categoría 1, importante. Aquí todavía podemos hacer mucho por el paciente. Esto se revierte. Este enrojecimiento, a pesar de que no palidece en un par de días, ya el paciente está bien desde que nosotros apliquemos todos los cuidados entonces. Entonces, ¿podemos prevenirlas? Sí, totalmente. Todas las lesiones por presión son prevenibles. Sí, hay muchos pacientes que a veces uno puede decir, hey, definitivamente yo traté de hacer todo lo posible, por ejemplo, los de la UCI que están en prono, que están chocados, que definitivamente no los podemos movilizar ni los podemos tocar, porque hay unos que uno entra a la habitación e inmediatamente el paciente se le bajó la saturación. Entonces uno dice, apliqué todo, hice todo lo posible, pero el paciente se lesionó, pero hicimos todo lo posible. Pero la gran mayoría, o sea, me voy a inventar un número, que el 96% de los pacientes se les pueden prevenir las lesiones por presión. Entonces, aplicar crema hidratante cuando la piel está evidentemente seca. No es aplicar crema hidratante cada 2 horas, porque le estamos aportando humedad y eso tampoco es bueno. Acuérdense de las lesiones por humedad. Pero yo le veo la piel seca, sí, claro, apliquémosle la cremita. El tendido de cama, no muy tenso. Nos enseñaron siempre que tenía que ser así tenso y que uno soltara cualquier cosa y saltara. No, eso me puede generar también lesiones, porque la tirantez es como si la superficie fuera más dura. Entonces, que quede bien tendida, sin arrugas, pero que quede bien tendidita y ya. Posicionadores, ¿qué es un posicionador? Una almohada, un cojín, esta... No se escucha, se quedó para el audio. hidrocelulares. Estos apoyos, se me cayó el internet. Voy a apagar mi cámara porque de pronto es por eso. Estos apósitos hidrocelulares, entonces, los vamos a tener en la institución, vamos a hacer trabajo de campo allá. El apósito hidrocelular se llama Alevin y con esto vamos a prevenir las lesiones por presión. Pero ¿por qué hablamos de ese apósito hidrocelular? Pues resulta que las guías internacionales de prevención de lesiones en piel, de prevención de lesiones por presión, lo ubican como el estándar de oro para prevenir las lesiones por presión en los pacientes. Miren eso tan importante, si hay una forma de ayudar a que los pacientes no se lesionen por presión, ¿sí? De todas maneras, muchachos, nada sustituye la movilización del paciente. Entonces, yo no puedo pensar, ay, le puse el apósito hidrocelular y ya, me desentendí del paciente, ay, este señor hay que verlo, hay que voltearlo cada 2 horas. No, es que ya tiene apósitos hidrocelulares y no lo tengo que mover. Sí, hay que moverlo. Todos los pacientes hay que hacerles cambio de posición, pero los apósitos nos van a disminuir ese riesgo realmente. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente acá que tiene en región sacra, excelente, se nos lesionan mucho en la región sacra, se nos lesionan por dispositivos médicos. Los dispositivos de oxigenoterapia generan cantidad de lesiones, pabellones auriculares, a nivel del pabellón, a nivel del tabique nasal, a nivel de las mejillas, generan bastantes lesiones. Miren también aquí en el talón. ¿Cómo estamos entonces evaluando el riesgo de lesiones? Lo hacemos con la escala de Braden y la escala de Braden la tenemos que conocer. No es simplemente que es que nos pasan el papel o está en la historia clínica electrónica y ponemos lo que sea. Ay, sí, yo a ojo, uy, sí, voy marcando y ya. No, cada uno de los puntos, como de las subcategorías que tiene la escala, tiene cosas importantes para evaluar y por eso es una forma tan objetiva de evaluar entonces los pacientes. Entonces, yo quiero que alguien me diga, cuando evalúa la percepción sensorial del paciente, ¿qué evalúa? ¿Qué va y le mira al paciente? En la institución, ¿quién hace la escala de Braden? La auxiliar de enfermería.
La auxiliar de enfermería. Listo. Y entonces les llegó el paciente a la unidad y hay que hacerle la escala de Braden, me imagino que la hacen al ingreso, y que le evalúan al paciente en percepción sensorial. La capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, sí. ¿De respuesta a qué? A los estímulos. A los estímulos. Listo. ¿Y esa respuesta puede ser cualquier respuesta o es que te hable? No, es también se le evalúa de pronto la capacidad que tiene él en el movimiento del cuerpo, si de pronto está acostadito, si mueve sus piernitas, si se ayuda a voltear, no solamente que nos conteste, sino pues la respuesta que él tiene si nosotros de pronto le damos una orden y él responde a lo que nosotros le estamos diciendo que haga en ese momento. Excelente. Excelente, no es solamente, muy bien lo que dijo la compañera, no es solamente que el paciente nos dé una respuesta verbal, sino que nos dé una respuesta a un estímulo. Entonces, cuando yo evalúo la percepción sensorial y voy a poner un paciente completamente limitado, voy a pensar, es ese paciente que no responde. Y yo le hago un estímulo doloroso y no frunce ni siquiera el ceño. Ese paciente está completamente limitado. Muy limitado, ¿cuál es? Es ese paciente que responde solamente al estímulo doloroso, ¿cierto? Yo le hice, no sé, llegué donde Don Pepito, yo siempre tengo mi paciente Don Pepito, lo muevo, Don Pepito, nada, absolutamente nada. Le hago un estímulo doloroso, por ejemplo, la presión en el lecho ungueal puede ser bastante dolorosa. Recordemos que ya no apretamos las tetillas o los pezones en los pacientes, eso no lo debemos hacer. Yo le aprieto el lecho ungueal y el paciente me frunce el ceño o inclusive me puede hacer algún quejido, pero el paciente no hace ninguna otra respuesta. Pero recordemos que tenemos que mirar que el paciente de pronto no tenga una neuropatía y demás, ¿cierto? Entonces, por eso se evalúa muy bien la percepción sensorial. Que es que el paciente tiene una cuadriplegia y yo le hago la presión en el lecho ungueal, yo sé que el paciente no va a tener entonces respuesta, entonces ya de una vez yo sé que es muy limitada. Ligeramente limitada es ese paciente que responde a órdenes verbales, que no siempre me puede decir que tiene disconfort. Entonces, ¿qué paciente puede ser ese? Puede ser un paciente que tiene, digamos, unas hipoestesias en miembros inferiores, o sea que no tiene la misma sensibilidad en miembros inferiores y puede que algo le esté apretando en el pie, tenga una férula o las medias le están quedando muy apretadas, cualquier cosa, pero él no lo está percibiendo, por lo tanto, él no me puede comentar lo que está sintiendo. Yo ahí ya sé que entonces está ligeramente limitada su percepción sensorial. ¿Qué es sin limitaciones? El paciente me dice que tiene dolor, el paciente me dice que está incómodo, el paciente me dice muévame, no estoy cómodo así, o póngame la dipirona que el doctor, yo sé que el doctor me dejó dipirona y me está doliendo mucho. Ese paciente no tiene ningún problema con su percepción sensorial. Exposición a la humedad. Otro compañerito o compañerita que me diga cuando hablamos de exposición a humedad, ¿qué humedad es esa? Paciente compañía, paciente que suda mucho. Es importante lo que acaba de decir la compañera. Cuando ustedes miran de pronto otras escalas de valoración, hay otras que se llama Emina, Norton, cuando habla de humedad, habla solamente de incontinencia urinaria o fecal. Braden, por eso es tan buena, porque habla de cualquier tipo de humedad, sudoración, ¿sí? Que una herida está muy exudativa o que el paciente tiene incontinencia. Cuando hablamos entonces de actividad, aquí pues realmente es muy sencillo porque la escala nos lo dice, en cama, en silla, deambula ocasionalmente, es ese paciente que se mueve en la habitación, pero realmente no hace largos recorridos, es ese paciente que se levanta al baño, pero no más. Y el que deambula frecuentemente es ese que en otras épocas, cuando no estábamos aislados, salía al pasillo, iba al puesto de enfermería, le decía, ¿puedo dar un recorrido? Es que vinieron a traerme una cosita, o no sé, a mí me llegó a pasar, es que voy a bajar a la cafetería, y es ese paciente sin ningún problema.
Movilidad. También realmente es muy fácil evaluar la parte de la movilidad. Es el paciente que está completamente inmóvil, o sea que no realiza ningún cambio de posición. Muy limitada, es ese paciente que realiza cambios mínimos de la posición del cuerpo, de las extremidades, pero es incapaz de hacerlo de manera independiente. Es ese paciente que de pronto mueve los bracitos, de pronto mueve un poquito las piernitas, pero no es capaz de hacer realmente un cambio de posición. El paciente que tiene la movilidad ligeramente limitada es ese paciente que realiza frecuentes, aunque ligeros, cambios en la posición del cuerpo o las extremidades de manera independiente. O sea, es ese paciente que necesita un poquito de ayuda, pero no lo ve que siempre se mueve, se voltea, se quita las almohadas y ya. Y sin limitaciones, ese señor que mueve para todas partes, me paso para la silla, para la cama, me muevo para un lado, subo la cama, la bajo, todo. En la nutrición quiero que dejemos algo muy en claro. Cuando hablamos de la nutrición, evaluando la escala de Braden, se habla acerca de las proteínas de origen animal. Y aquí puede ser un poquito controversial, pero estamos hablando de Braden específicamente. Entonces, si a mí me llega un paciente que es vegetariano o vegano, no consume leche, no consume huevos, es un paciente que para Braden tiene una nutrición muy pobre. Ay, pero el señor come muy bien, desayuno, almuerzo, cena, no le falta nada, comió lentejas, arroz, jugo de guayaba, ya con eso tiene. No, para Braden, la nutrición implica comer proteínas de origen animal, que es huevos, lácteos y carne de cualquier estilo, de cualquier procedencia, pues de la carne, pollo, pescado y demás. Entonces eso es muy importante. Entonces, si no come nada de carne ni nada de productos de origen animal, es muy pobre. Si come 2 porciones de estos alimentos, es una nutrición probablemente inadecuada. Adecuada es que coma 3 o 4 porciones y excelente es que coma más de estas porciones. Y uno dice, ay, no, pero eso es muy poquita la gente, sí. Pero ¿por qué Braden es tan específica con eso? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres omnívoros y necesitamos para las funciones de nuestro organismo ciertos elementos que se consiguen solamente desde el origen animal. Entonces, ay, pero entonces ser vegetariano es malo, ser vegano es malo. Yo no puedo entrar entonces a hacer esa discusión acá. Pero si vamos a hacer la evaluación de la nutrición desde la escala de Braden, eso sí lo debemos entonces tener muy, muy, muy en cuenta. Y también tener en cuenta la vía de la administración de la comida. Si yo tengo un paciente súper bien, pero tiene sonda y se le está nutriendo totalmente por sonda, ¿ese paciente tiene nutrición adecuada o tiene nutrición excelente? Pues ese paciente tiene nutrición adecuada. Ay, pero es que la nutrición que le están dando está al 100% de sus necesidades, pero la vía de alimentación del ser humano es la boquita. Miren que todo empieza por los ojos. Entonces yo siempre digo que empieza por los ojos, pero pues realmente empieza por la boca. Entonces ustedes se van para un restaurante, a mí me gusta la carne, entonces yo pido una carne y desde que yo veo que el mesero viene con la carne, empiezo a producir más saliva, empiezo como a tragar. Entonces ya ahí se empezó todo un proceso nutricional, trago, el bolo, o sea, todo empieza allí, mientras que cuando yo empiezo la alimentación por sonda, la comida está ahí como ya lista y inmediatamente esto va a caer al estómago o a veces mucho más avanzado. Entonces no es una nutrición excelente, es una nutrición adecuada, excelente, es el paciente que coma proteínas en cada una de sus comidas y que coma por la boquita. Y riesgo de lesiones cutáneas, bueno, ya hemos hablado mucho de esto. Estos pacientes es un problema, el paciente que requiere asistencia totalmente para movilizarlo, un problema potencial es ese paciente que se mueve torpemente, o sea, él se quiere mover, se quiere pasar para la silla, pero definitivamente yo lo tengo que ayudar porque si arrastra de la cama a la silla, se me puede lesionar y no existe problema aparente, es ese paciente pues que no necesita absolutamente nada. Entonces quiero que vean acá, aquí pues es como un ejemplo donde uno marca cada uno de los numeritos, entonces dependiendo la evaluación y eso me da unos totales y un total general. ¿Qué es importante, muchachos? Miren que la escala no solamente me da un puntaje general, me da un puntaje por cada una de las categorías y yo puedo mirar ahí, entonces, ¿cuál es la que tengo que intervenir? Miren, tan fácil.
el Brian nos lo está diciendo ahí de una. Es que el paciente desde su percepción sensorial, entonces tiene menor puntaje, yo ya sé a qué tengo que apuntar, entonces ahí cambios de posición constante, el paciente no siente, preguntar, evaluar si algo le queda muy ajustado, si hay limitación en su percepción sensorial a nivel de miembros inferiores, por ejemplo, y demás. Que no, que el puntaje menor es desde la parte nutricional, llamar a la nutricionista, decirle a la jefe, vea, esa nutrición en ese paciente está muy mal, es que el paciente no come en la casa o el paciente no come carne y todas estas cosas, entonces uno ya sabe que interviene primero eso, obviamente sin dejar atrás todos los otros cuidados generales que nosotros conocemos para que el paciente no se nos lesione. Listo. ¿Qué hacemos con el puntaje? Ya lo conocemos, los riesgos entonces a los que está expuesto el paciente. Nosotros pues yo creo que todos en las instituciones ya tenemos definido más o menos en general cuáles son esos cuidados que le brindamos a los pacientes y ya en específico, dependiendo de cada uno de los riesgos, aplicamos unos cuidados mayores y acuérdense, por el puntaje en cada una de las categorías puedo aplicar otros cuidados. De esta manera definitivamente mi paciente no se va a lesionar. Finalmente, ya vamos a acabar, no me falta nada, les voy a hablar del Alevin. Este Alevin es un apósito que vamos a empezar entonces a manejar en la institución. Muy pronto una compañerita mía va a estar allá con ustedes mostrándole como tal este dispositivo. Es excelente, es un apósito hidrocelular que tiene adhesivo de silicona. Adhesivo de silicona. Qué pena, muchachos, pero no sé qué pasa con mi presentación. Entonces, el dispositivo es un apósito muy bueno, lo van a ver que es rosadito y tiene en el centro una espuma que cuando ustedes la vayan a tocar va a ser una espuma bastante blandita, ¿sí? Muy, muy agradable entonces cuando uno la toca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ay, no puede ser. Listo. Entonces, ¿qué pasa con este apósito? El apósito tiene 3 capas. La primera capa, que es la que va en contacto directo con la piel, es una capa de silicona. Y esa capa de silicona es adhesiva. Pero ahorita nos estabas contando que los adhesivos pueden ser muy malos para la piel. Bueno, resulta que el acrilato que les contaba ahora es un adhesivo bastante fuerte que se introduce en las celulitas de la epidermis y allí se queda muy, muy bien pegadito. Por eso no lo podemos quitar fácilmente y si lo quitamos ya perdimos la adhesividad porque se vinieron las primeras celulitas, esas celulitas muertas que ya tenemos en la piel, que son normales, se vinieron con el apósito, con el adhesivo, por eso lo vemos como blanquecino, como opaco, porque se nos trajo la primera capa de la piel. Entonces resulta que el adhesivo de silicona no hace eso. La silicona no se introduce en las primeras capas de la piel, queda totalmente superficial. Por lo tanto, este apósito yo lo puedo retirar y poner muchas veces para evaluar esa piel que hay allí. Recordemos que lo vamos a utilizar en prevención, entonces la piel va a estar intacta y voy a tener la posibilidad de retirarlo, evaluar la piel. Yo no veo Hola. la imagen. Nadie ve la imagen. Qué pena. Sí, se ve bien. Sí, señora, sí está Sí viendo se la ve. imagen. Bueno. Ante mi internet. Muchas Gracias. Sí, Sí, a se veces ve, el está internet viendo. nos tumba. Sí. Entonces, esto súper importante. Podemos retirar el apósito varias veces al día. Cada vez que vamos y evaluamos del paciente, le hacemos cambio de posición, podemos retirar el apósito y evaluar la piel y lo podemos volver a pegar. O inclusive lo tenemos en una zona y vamos a movilizar el paciente lateral. Entonces lo puedo cambiar a la zona lateral para cuidar entonces esa zona donde va a tener mayor riesgo el paciente. O sea, lo puedo reposicionar varias veces y no me va a lesionar la piel por este tipo de adhesivo que tiene.
En el centro va a tener la espumita, que yo les digo, es muy blandita, es súper agradable. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esa espuma, esto es un corte transversal que nos estamos imaginando, esa espuma tiene diferentes celdillas o diferentes como huequitos de diferentes tamaños, grandes, medianas y pequeñas. Al ser así, me va a distribuir la presión muy fácilmente por todo el apósito. Entonces, la presión que llega aquí, digamos que esta flechita del 3 es la presión que está llegando donde el paciente. Aquí me hace presión, pero al llegar a la espuma, esa presión se distribuye por todo el apósito y lo que llega donde el paciente es muchísimo menor. Por lo tanto, me va a ayudar muchísimo a que mi paciente no se lesione. Y la última capa es la rosadita, por eso ven el apósito que es rosado, me va a permitir que se evapore la humedad. Entonces, a pesar de que el paciente vaya a tener el apósito, no me va a aumentar el calor en el paciente ni me va a aumentar la humedad en esa zona. Por lo tanto, no se me va a macerar y no voy a tener entonces el riesgo de que el paciente me haga una lesión por humedad. Aquí quiero mostrarles ese mecanismo de acción de la espumita. Entonces, miren que si tuviéramos unas celdas todas de igual tamaño, grande, el apósito sería supremamente blando. Al momento de hacerle la presión, se colapsa. Si todas fueran chiquitas, pues sería muy duro. Entonces sería como una prominencia dura allí contra la piel del paciente y me lo va a lesionar. Al ser de diferentes tamaños, entonces esto me va a permitir que se distribuya muy bien entonces esa presión. También tiene gran capacidad de absorción. Este apósito también se puede utilizar en heridas. En este caso, pues todavía lo vamos a utilizar es para prevención, pero estas celdillas también cumplen ese mismo propósito de ser absorbentes a tal punto en que me permanezca la herida con la cantidad de humedad necesaria. Por eso es que les aparece acá. Pero recuerden que lo vamos a utilizar en piel intacta. Como lo vamos a utilizar en prevención, lo podemos utilizar en las zonas donde hay prominencia ósea, ¿cierto? Miren, talones, en la zona sacra, en la rodilla, por ejemplo, los pacientes de UCI que están en prono, nos ayuda mucho en la rodilla, o también puede ser un paciente que tenga un brace articulado o que tenga una férula, no sé, cualquier cosa también me puede ayudar mucho allí. El paciente que tiene un collar, miren este collar, me puede hacer muchas lesiones en la zona de la clavícula, entonces me va a prevenir y en simples accesorios como una cánula nasal me puede ayudar mucho a disminuir entonces allí. Las instrucciones de uso son supremamente sencillas, es como si fuera una curita. Entonces, trae en la parte posterior, en la parte del adhesivo, trae entonces unas peliculitas transparentes que son las que los protegen, trae dos. Primero se quita una, ubicamos el apósito y después se quita la más pequeña y ya quedó el apósito muy, muy bien ubicado. Ay, lo puse donde no era. Lo puedo quitar muy fácilmente y lo puedo entonces volver a reubicar. Para retirarlo, muchachos, a pesar de que esto sea un adhesivo de silicona, O sea que el nada adhesivo no quita. se pierde, no se pierde. El adhesivo no se pierde. Sí, en la institución, dependiendo del trabajo de campo que van a hacer, entonces van a definir cuánto tiempo lo van a utilizar. Nosotros que recomendamos 7 días. Sí, porque de todas maneras el adhesivo no se pierde tan fácilmente, pero a medida que uno lo va utilizando, él ya pues se va poniendo feíto. De pronto el paciente no estaba tan limpio, de pronto el paciente tenía mucha grasita en la piel y todo. Se recomienda que se cambie cada 7 días. Por ejemplo, hay instituciones donde dicen, no, lo estamos cambiando cada 10 días. ¿Por qué? Porque el adhesivo realmente permanece durante mucho tiempo. Hay otras instituciones que dicen, no, yo lo quiero cambiar cada 3 días. Listo, se puede cambiar cada 3 días, pero entonces esto ya va a ser una decisión como tal de la institución. Nosotros recomendamos pues los 7 días, que es pues lo que nos dice como tal la empresa. Para el retiro del apósito, muchachos, es un adhesivo de silicona súper bueno, súper amable con la piel, pero también tenemos que ver la piel del paciente. Si yo tengo mi paciente que es un señor ancianito con una piel supremamente delicada, estuvo muy mal, no sé, una enfermedad renal y estaba muy edematizado, esa piel está muy frágil, muy, muy frágil. Muchos pacientes uno con solo tocarlos
les hace una equimosis, les hace un desgarro, entonces también tengo que aplicar los cuidados para retirar este. ¿Cuáles son los cuidados? Yo me voy a uno de los extremos del apósito, trato de retirar esa puntica, levantarla un poquito al punto de que yo lo pueda coger con mis 2 dedos y empiezo a retirar paralelo a la piel, miren ahí como se ve en esta foto, acostadito suavemente y sosteniendo esta piel que se va separando. Eso es un cuidado general con los adhesivos que se le aplican a los pacientes. Listo, no olvidemos eso, que nuestros pacientes obviamente no se vayan a lesionar. No es normal que se produzcan lesiones con este adhesivo, pero como les digo, también va a depender de la idiosincrasia del paciente y siempre nos llega a pasar el ancianito con enfermedad renal, tiene 90 años, estaba dematizado, esa piel está súper frágil, uno lo mira y ya el paciente hizo un desgarro, entonces mucho cuidado con esos pacienticos. Miren acá, les vuelvo a mostrar, me fui a una de las punticas hasta que la cogí bien con los 2 deditos, empecé a separar y sostengo la piel que se está despegando del apósito, la sostengo con el otro dedito, con la otra mano, para que no se vaya a presentar entonces ningún problema. Miren aquí cómo se ve. Ojo, miren, esta foto se las mostré ahorita al principio. No los quitemos así, ni una curita, ni un apósito, ni una, o sea, absolutamente nada, los quitemos así, porque miren, se nos van los vellitos. Si yo retiro un vellito está anclado en la dermis. Me puede entrar un microorganismo y generarme una lesión, una celulitis, una flebitis también. Se me pueden generar simplemente porque retiré mal una venda, retiré mal un apósito, una cinta, entonces ojo con eso muchachos. Entonces acá les vuelvo a dar, ya vamos a terminar, acá les vuelvo entonces a mostrar unas foticos de ejemplos donde los utilizamos. Debajo de la máscara de ventilación mecánica no invasiva es excelente. Yo tengo aquí en Medellín una institución donde la utilizamos en la UCI neonatal porque los niños se lesionan muy fácilmente con la ventilación no invasiva porque es rígida y esas caritas, o sea, sí toca ponerles el apósito y se ve como que sus caritas son muy pequeñitas y con todo ese apósito, pero ninguno se lesiona porque realmente me ayuda a distribuir muy bien la presión. Collares, las fundas de compresión a nivel de un dren, ¿sí? O sea, tiene diferentes y múltiples usos, vienen diferentes presentaciones. Me voy a saltar esto pues rápidamente porque igualmente mi compañera cuando se acerque entonces a la institución va a llevar y les va a mostrar diferentes tamaños y como tal se usan, pero hay desde el más pequeño que es de 7.5 por 7.5, que es muy pequeñito, hasta el más grande que es de 17.5 por 17.5, que ya pues es muy grandecito, y hay uno que es el talón o sacro, que ese que vieron que era como una crucecita, ese lo utilizamos en talón, lo utilizamos también en sacro, y ese sí es muy muy grande, 23 por 23. Tenemos mucha evidencia en el caso pues de que ustedes la requieran o pues les parezca importante estudiarlas, también tenemos muchísima evidencia acerca del dispositivo y cuál es el uso. Y bueno, esto era lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Me pasé un poquito de tiempo por mis dificultades técnicas. Ustedes saben la situación dura cuando estamos de manera virtual. No sé si tienen alguna duda, algún aporte. Una preguntita, es que yo no me he podido registrar. ¿No te has podido registrar en la asistencia? No, señora, así como la charla la tomé de mi celular, no la he podido hacer. No sé, la jefe que mandó Doctora el Diana. link. Sí. Ahí sale un link Compañera, para me parece que registrarse. usted Cada nada no es- sale un aviso usted arriba al- en el celular. Yo también estoy por celular. Pero Sí. mire que, porque muchas veces dan la opción, o sea, dentro del celular, usted está dentro de la charla y tú la puedes hacer, pero es que por eso estoy preguntando. Porque, o sea, no es la primera vez que tomo una charla por este medio, pero voy a hacerlo y no me deja registrar. Lucy, lo que pasa es que yo no fui la que mandó el link para el registro, entonces no lo tengo a la mano. No sé si de pronto alguno de los compañeros
puede reenviarlo. En el chat está el link. Doctora Diana, eso, Sí. buenos días. Hola. Mire, el link se encuentra ahí en el chat. Quizás la participante debe verificar que tenga internet para que pueda diligenciar el link. ¿Listo? El formulario. Sí, ahí yo lo veo en el chat. Lo veo que lo enviaron varias veces inclusive. Ahí lo reenvié nuevamente. Listo. Muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Doctora Diana, qué pena interrumpir, pero debo dejar claro unos puntos. Pues primero que todo agradecerle a usted por el espacio que nos brindó en la respectiva capacitación, indicarle a los participantes que deben registrarse pues, en el link de asistencia que se envió para efectos de verificación de la asistencia. También estar pendiente a los correos que se le va a enviar una evaluación pues, del proceso que se acabó de capacitar. También estar pendientes al correo electrónico que se les enviará también unas capacitaciones de complementación al proceso que hoy se desarrolló y pues indicarles que lo de la participación y lo del tema de diligenciamiento de la evaluación pues será para efectos de certificación. Ven, pero mira que Hola, hay buenos que días. como énfasis porque es que a mí no me llegó este correo, o sea, yo lo tengo por intermedio de una amiga y mi correo ya lo he corregido en varias ocasiones y no sé qué es lo que pasa. Sí, nos pueden, si quiere, hacer llegar el correo electrónico, es que pues se han solicitado a las agremiaciones y en algunas ocasiones se digitan mal. Sin embargo, nos puedes enviar los correos electrónicos como son al correo educacion.medica@huhmp.gov.co para que cuando hagamos el despliegue les llegue pues las capacitaciones, los enlaces y todo lo demás para efectos de que puedan estar notificados. Compañero, yo tengo una inquietud. ¿La capacitación de la tarde es la misma de la mañana o es un tema diferente? Sí, O yo señora, es la misma. sea que yo puedo asistir durante los 4 días en el diferente horario, en la mañana o en la tarde. Sí. Muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, no hay sugerencias, entonces, doctora Diana, yo creo que damos por Buenos terminado. días. Hola, Lina. Hola. Es que lo que pasa es que yo no encuentro el chat en el celular y no me puedo registrar en la asistencia. ¿Será que me lo pueden enviar al correo, el link? No sé, el compañero que estaba hablando de la unidad de investigación. Sí, claro que sí, ya tomó el correo o me dejan los correos por el chat y yo Es en que un no momento encuentro el chat, o sea, no puedo mirar los mensajes del chat, ni puedo escribir ni ¿Por qué nada. otro medio? Porque a mí tampoco me sale, no sé. ¿Me regalan los correos? ¿Serían tan amables? La nena. Sí. 300412 Sí. @gmail.com. Listo. El mío es También minúscula. Puedo, perdón, el mío, por favor. No, M73. yo creo que es mejor que ustedes, porque veo que son varios, nos los hagan llegar al correo de educación.medica. Ok. Sí, al correo institucional de acá de la oficina. Vale. Educación.medica
huhmp.gov.co. Sí, porque, o sea, lo que requiere la Una pregunta. compañera que está mencionaba es lo mismo que me pasa. Yo busco el chat, no puedo. Entonces, por eso no me podía. Sí, ustedes nos envían el correo y yo les respondo enviándole el link para que puedan ingresar. Buenos días. Buenos días, una pregunta. Más o menos, ¿cuándo va llegando el complemento de la capacitación y la evaluación del correo de cada uno? Hay que estar pendiente al correo electrónico. Pues la jefe Rafaela quedó de la semana que viene estructurar la evaluación para posteriormente enviárselas la evaluación. ¿Listo? Hay que estar pendiente al correo electrónico. Vale, gracias. Los que ya estuvimos en la capacitación, pero no nos podemos registrar, tenemos que volvernos a ver la capacitación, a escucharla. Buenos días. Buenos días. Hola, doctora. Doctora, quería preguntarle si está, o sea, ya que asistimos a la capacitación y todo, estar nomás pendiente del correo que nos manden lo de la evaluación y ya, ¿cierto? Sí, sería que ustedes les manden, pues las que no tienen el correo, pues el link de la asistencia, manden entonces su correo al correo que dijo el compañero y a sus correos también les va a llegar entonces la evaluación de esta capacitación y la certificación, como dice él. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Cierto? Señora. Ya podemos salir de la reunión. Sí, ya se pueden salir de la reunión. Bueno, muchas gracias. Están muy bien. Gracias, doctora Lina, Hasta muy amable luego. por su capacitación. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.